Perdonar, esta grabación va a tener que estar en dos partes porque he debido de dar algún botón, vamos, he dado un botón en el que me ha cortado la primera, que me ha cortado la clase, entonces va a tener que estar grabada en dos partes. Pero bueno, seguimos con lo que estábamos. Estábamos en que teníamos este estilo de incrustación que se trataba de imitar en trampantojo las losetas de mármol que recubrían la construcción, el alma de la construcción realizada en Opus Cementitium. Y os estaba comentando que se ve en todos los grandes palacios, las grandes construcciones, sobre todo en Roma, se ve claramente cómo el alma que está hecha con Opus Cementitium tiene una serie de agujeros y esos agujeros eran los anclajes, ahí tenían que estar los anclajes de metal que sostenían todas estas losetas. En el caso de hacerlas con auténticos mármoles, que sabéis que en este caso fueron todo el foro romano y muchas de las construcciones que existían durante el Renacimiento y posterior y en el Barroco, fueron arrancados por la mayoría de las familias y los grandes eclesiásticos y demás, las familias importantes de Roma, para decorar sus grandes palacios, el Palacio Colonna, el Doria Fanfini, el Farnesio y demás, ¿no? Bien, el caso es que cuando veamos en muchas de las obras este tipo de pintura, tendremos por una parte, es claro que están intentando reproducir un ambiente clasicista, dependiente de esta cultura grecolatina, y por otro lado, lo que tenemos que saber es que la fuente es esta, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, en esta resurrección del hijo de Teófilo y San Pedro en la cátedra de Masacio y Filippo Lippi, ya sabéis, en la, en la capilla del Carmine, tenemos aquí, bueno, la primera, bueno, toda la cuestión, o sea, todos los personajes, ¿no? En una composición claramente de friso, todas las cabezas isocefálicas a la misma altura, una representación también en la que San Pedro están vestidos de forma a la griega, bueno, a la romana, ¿no? Con unas clámides, y en cambio el resto de los personajes que asisten a la representación, que son personajes del momento y que son auténticos retratos del momento, están vestidos a la forma anacrónicamente, con la forma de la moda del momento. Anacrónicamente, claramente está para la escena de San Pedro, ¿no? Bueno, vemos que el fondo está realizado, ¿veis? Con estos muros con mármoles, claramente de la forma romana. También esto de que el muro se corte y tenga una suerte aquí de macetones y se vea el jardín o la parte natural que hay por detrás, también es, como vamos a ver luego, muy, muy propio de la pintura romana. Todo eso, ¿no? Bien. Aquí también tenemos, en este caso, esta obra de Santa Catalina de Hernando o Fernando Yáñez de la Medina. Sabéis que este forma parte de los famosos Fernández, que son un par de pintores que estuvieron, que se apellidan igual, en principio este es Yáñez de la Medina, eh, que estuvieron en Italia en la época y se vieron influidos, como veis, por Leonardo. Entonces, con ese esfumato que lo vemos claramente en el pelo de la Santa Catalina, que ya hemos comentado antes, que tiene la rueda, la espada, la corona que está aquí y el halo de santidad. Y que aparece también en este entorno, perdón, en este entorno romano de paredes de mármoles de opus sectile, ¿no? También vemos que detrás, veis, aquí hay un frontón, aquí hay una ventana que tiene encima un, un frontón semicircular, bueno, claramente clasicista, ¿no? También el tipo de construcción con estas hileras de ladrillos cada vista y otras zonas pétreas, eso es también una construcción claramente romana, ¿no? Tenemos también este otro cuadro que, como veis, la última cena,
del cenáculo de Santa Polonia, que se ve, en la que se ve clarísimamente cómo se ha intentado reproducir un espacio que es prácticamente una caja para darle ese sentido de perspectívico, tanto agudizado o incrementado tanto por el suelo como por el techo, en donde están todos los apóstoles. En este caso, ya veis que ponen a Judas al otro lado de la mesa y en un entorno claramente copiado de esos palacios romanos con paredes de mármol. Y veis aquí una suerte de bichas o que son claramente unas esfinges de estas sirenas, ¿no? Las antiguas sirenas. ¿Veis? Cómo está limitada claramente el ágata del fondo, ¿no? Eso era con respecto al primer estilo. Tenemos también un segundo estilo, en este caso la casa de Livia. Esta casa es curioso porque esta casa dicen que se descubrió en un momento determinado en el siglo XVI. Bien, aunque posteriormente, hasta el siglo XIX, no se supo que era la casa de Livia, porque en el siglo XIX se encontró esta tubería que estaba marcada con su nombre, ¿no? Bien, la villa no fue redescubierta y explorada ya en 1596, pero no fue reconocida como que fuese de Libia hasta el siglo XIX. Bueno, aquí ya veis que es una especie de habitación de refresco, una habitación para los veranos calurosos, en las que han reproducido como un jardín, pero lo curioso de este jardín es que por una parte nos da idea de cómo eran los jardines del momento y por otra parte también nos da idea de las, eh, de las especies botánicas, porque los arbolitos y frutos y demás que están representados, están más que representados, están retratados, porque corresponden a especies de verdad y lo mismo que los pájaros. O sea, aquí ha habido como una especie de estudio biológico para la representación. Bueno, ya veis que, a ver si tengo alguna foto más. ¿Veis? Sí, no. Veis que aparece como con una especie de celosías para que crezcan las plantas trepadoras, un murete que separa del fondo y bueno, pues ya veis que tienen, veis, es francamente bonito, con todos los pajaritos volando y que a pesar de que dicen que fue descubierta en 1596, yo creo que lo que tuvo que ser antes, porque estoy convencido, esto es una cosa mía, que veis, estas dos pinturas son pinturas de la casa de Livia. Pero esta otra, como veis aquí, es otra representación de la Sagrada Cena de Ghirlandaio, el Ognissanti, pero es de 1480, con lo cual a mí estoy seguro que o sea, que para pintar esto han tenido que ver anteriormente este otro, con lo cual esto que dicen aquí que fue explorada en 1596 seguramente fue conocida de antes. Y veis que tienen estos medios, este techo con esta abertura al espacio, como una logia, al espacio exterior. Bueno, pues se ve claramente además que, como veis, aquí también a los lados están esta especie de roleos que es claro que también depende, este cuadro de Ghirlandaio depende de este otro, ¿no? Bien, bien. Bueno, pues lo dejamos ahí, ¿no? ¿Veis? Estos perdices que están volando y tal, pues yo las pongo en, en, en relación a esto otro, ¿no? Bien. Y tenemos también aquí otra obra, esta es una obra de Perugino, en el cual están Apolo y Marcias. Yo no sé si sabéis la historia de Apolo y Marcias. Marcias es un pastor que va por el campo y se encuentra con un caramillo, con una flauta, ¿no? Y se pone a tocarle y resulta que toca maravillosamente. Lo que no sabe él es que esa flauta está maldita porque la había tocado anteriormente una diosa de la cual se habían burlado porque al soplar se había quedado fea, había hinchado los papos y se había quedado como fea, ¿no?
Entonces la diosa la había tirado y le había soltado una maldición, de forma que este Marsias, incauto de él, como toca también, como toca también, se atreve a retar al dios Apolo a, a uno de estos retos musicales, ¿no? Entonces deciden que el que gane va a ser el que decida qué es lo que va a hacer con el contrario. Entonces, bueno, empiezan a tocar y en ese momento, pues parece ser que Marsias obtiene el agrado, ¿no? El mayor agrado de los que lo contemplan. Pero en un momento determinado Apolo se pone a cantar, porque Apolo lo que toca es, ¿veis? La cítara. Entonces está tocando la cítara mm, y entonces, claro, resulta vencedor Apolo. Con lo cual lo que hace es lo que quiere con el pobre Marchas y lo que quiere en ese momento es desollarlo vivo. Bien, bueno, aquí en este caso tenemos lo he traído porque hay varias fuentes. ¿Veis? Por una parte tendríamos esta misma fuente, ¿veis? Que aparece claramente estas perdices que van volando, bueno, pues que tienen, yo creo que un, un parangón muy cercano a estos otros, ¿no? Y por otra parte tenemos que el Marsias estaría seguramente basado en el Marte Ludovici y este otro, el Apolo, estaría en esta otra escultura, ¿no? Esculturas que ya se conocían y que se tenían en las distintas colecciones italianas. También este Aris Ludovici se pone en relación con el Dios Marte de Velázquez. Es curioso porque justamente han estado hablando en la cadena SER de este Marte. No le he hecho mucho caso, estaba trabajando en otra cosa, pero es que sepáis que en principio dicen que está en una cama. Yo, claro, no sé, el hablar de una cama con esto se me hace un poco, no sé. De cualquier manera, lo que nos da la imagen este cuadro es esa especie de descreimiento, no es el único, no es la única representación de Velázquez en este sentido, este descreimiento de la mitología, como no, en vez de poner a un Marte, como es aquí el Ludovici, musculoso, joven, en la plena potencia, ¿no? Nos pone a un personaje pues débil, seguramente ya mayor, pasado un poco de fecha para la guerra y con este morrión, o sea, ese casco que le viene como grande y con ese mostacho que le hace un tanto ridículo. Por otra parte, las armas tiradas en el suelo como de un aspecto un poco despectivo, ¿no? De lo mismo. Esto es ejemplo que seguramente, o por lo menos siempre se ha comentado en ese sentido, de esa desmitificación de la heroicidad de todos estos personajes mitológicos, ¿no? Pasa un poco también lo mismo con el Baco de los borrachos, que aparece un poco fofito y un poco... Bueno, bueno tenemos aquí, como hemos comentado antes, varias esculturas que van a servir ya directamente en el Renacimiento, pero luego posteriormente también al desarrollo tanto de la escultura como de la pintura, como son el Apolo del Belvedere, el Laoconte o el torso del Belvedere. Ya sabéis, se llaman el Belvedere porque las tres esculturas van a estar expuestas en el Belvedere del Vaticano, que es un Belvedere, es un mirador. En este caso tenemos el Apolo, que es una copia romana. En cambio tenemos el torso. Este es un original griego de Apolonio de Atenas que se encontró en Roma. Bueno, a la vista de este torso y también del famoso Laoconte, va a ser ese desarrollo plenamente muscular y tan gigantesco de nuestro amigo Miguel Ángel, ¿no? Bueno, la Conte, que ya sabéis que, bueno, pues va a servir de tema para, en muchos casos, pues en este caso, el del Greco, y ya os digo que esta cara de dolor intenso, intensísimo, en ese patos, en ese sentimiento externalizador del dolor, que luego también lo tenemos en la vertiente mística, ¿no? Bueno, ya sabéis la historia de Laconte. Laconte es un sacerdote troyano que se niega a introducir, o sea, intenta que no se introduzca el caballo de Troya en Troya.
Entonces, como toda la guerra de Troya es una guerra en la que están involucrados los distintos dioses, Poseidón le manda unas serpientes que salen del mar y que ahogan tanto a Laoconte como a sus hijos. Seguramente se dice que esta escultura, la original griega, estaba en algún tipo de cueva mm, sagrada en honor a Poseidón. Posteriormente, bueno, se descubrió en Roma, justamente en época de Julio II y de Miguel Ángel. Y Miguel Ángel estuvo en el momento del traslado de la obra. Ya sabéis, todos los grandes pelados y los grandes eh, poderosos del momento, pues se hacían con las obras que aparecían por allí y el que estaba más listo se la llevaba, ¿no? Bien. Bueno, también tenemos aquí el juicio final, que ya os digo, tanto la escultura de los esclavos, la escultura de los esclavos para el fallido túmulo de Julio II, como estos personajes, tanto Jesucristo como aquí el, el- el santo que le desollaron también vivo, ¿veis? Que aparece con su piel. eh, Están inspirados, ¿no? en el torso musculoso de nuestro amigo el torso de Belvedere. Bueno, ya sabéis que lo más singular, digamos, o de las cuestiones más singulares que en su momento, aparte de la cuestión del color y la magnificencia de las obras, que tuvo Miguel Ángel, seguramente como un avance y en este momento positivamente del Renacimiento, tan humanístico y tan cercano al paganismo, es representar a Cristo como si fuera una especie de Dios pagano, ¿no? Porque aquí aparece como una especie de Zeus o de Dios pagano. Aparecen todos los personajes desnudos. Ya sabéis que posteriormente el Papa Pío hizo que Daniel de Volterra, pintor magnífico, pero que, claro, eclipsado por un Miguel Ángel y sobre todo denostado por haberse doblegado a la voluntad del Papa y tapado todos los desnudos de la Capilla Sistina, le denominaron el Braguetone. En algunos de los casos, por lo que se ve, se ha podido eliminar los repintes, pero en otros casos no, porque ya sabéis que el fresco es una pintura, como comentamos el año pasado, bueno, no, perdón, en el curso pasado, indeleble, ¿no? Bien, bueno, ya veis cómo en el caso del Apolo del Belvedere tenemos una serie de pinturas que reflejan de manera más o menos fehaciente, en este caso prácticamente es lo mismo, ¿no? Lo único así como que cambia es la postura, que este está más hierático, no, más parado, ¿no? Y este en cambio suelta la pierna adelante, atrás, aparece como andando. Bueno, pues prácticamente son iguales, ¿no? También tenemos otros casos de escultura que ha servido como fuente, pero ya no de escultura neoclásica griega, o grecorromana, sino en este caso a partir de la, del descendimiento de la piedad de Miguel Ángel, ¿no? A partir de la piedad de Miguel Ángel, tenemos aquí varias obras. Esta es de Agostino Carracci. Es una de tantas porque tiene varias versiones de este tipo de virgen, este tipo de virgen que normalmente suele ser demasiado joven para tener un hijo de esta edad. Y por otra parte, fijaos sobre todo esa sensación de el cuerpo desparramado de Cristo y la imagen de la Virgen dolorida, pero sobre todo más pensativa y oferente, ¿no? Parece que con esa mano nos quiere hacer partícipe de su dolor y ofrecernos el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, aquí también sabéis que esto es de Fernández, de Jorge Fernández, que es la Quinta Angustia. En este caso, seguramente la de Agostino refleja más esa introspección del dolor de la Virgen. En este caso tiene ese sentido de patos místico más externalizado.
Bueno, también tenemos este Séneca, ¿sabes? A partir de esta cabeza de Séneca, que se sabe que no es Séneca, pero que siempre se ha denominado así, pues tenemos esta escultura helenística, erróneamente identificada con Séneca, eh, eh, mm, que ya sabes que, bueno, Séneca fue mandado, fue instructor o pedagogo de nuestro amigo Nerón, cuando Nerón estaba todavía en sus cabales, digamos, pero seguramente un personaje atormentado, mm, muy posiblemente tendría algún tipo de enfermedad que se desarrolló en su adolescencia, del tipo, ¿cómo se llama? Esquizofrenia o algo así. Pero bueno, la cuestión es que en un primer momento Nerón atendía a los consejos de Séneca hasta que le mandó suicidarse. Se suicidó cortándose las venas, que es como aparece aquí. Aquí aparece, pues eso, como si estuviera una especie como seguramente aquí abajo, como de palangana, tal como está aquí, ¿no? Entonces, este cuadro de Rubens está inspirado en esta escuela, en esta escultura helenística y también en la cabeza con esa especie, bueno, aquí aparece más calvo, pero bueno, esta cabeza con estas guedejas de Séneca es muy recurrente. Aquí también lo tenemos, ¿veis? En esta otra obra de Rubens, de los cuatro filósofos que están claramente presididos por Séneca y en este caso también autorretratado aquí, ¿no? También lo tenemos en esta otra obra escultórica del Museo del Prado de Barrón, ya del siglo XIX, en el que aparece Nerón aquí y a la derecha Séneca, ya veis que reproduce el mismo tipo de cabeza con esas guedejas. Otra de las esculturas importantes que la tenemos en el Prado y que nos sirve también como fuente y que ha servido a los pintores como fuente y que, bueno, ya veis que toda esta clase estoy dedicándome a esto. Es una actividad que a mí me gusta mucho, el reconocer en los cuadros los distintos orígenes, las distintas fuentes. ¿Veis? Tenemos esta Ariadna Benicea del cual tenemos un ejemplar en el Prado. Esta Adriana Medicia, ya sabéis la historia de Ariadna. Ariadna fue la hija del rey de Minos que ayudó a Perseo a- perdón, a Teseo a matar al Minotauro. Le dijo la argucia esta de darle una bolita de lana de forma que pudiera no solamente entrar en el laberinto, sino salir de él, matar al Minotauro y salir de él. Salió de él y Ariadna se fue con él en el barco y bueno, y aprovechó la primera oportunidad que tuvo Teseo para abandonarla en Naxos. Ella se quedó dormida y tal. Entonces, esta obra del siglo III que vemos arriba con esa túnica de paños mojados, ya veis, muy doblados, que se hace insistencia en las arrugas del vestido, aparece como dormida, como desperezándose, y va a servir en numerosas ocasiones de fuente, ¿no? De inspiración. Hay que tener en cuenta que en su momento se tenía por Cleopatra. Cleopatra mordida por la serpiente y agonizante, pero posteriormente se ha decidido que es Ariadna. Bueno, en el caso de Velázquez, cuando estuvo en Roma, sabes que estuvo dos veces en Roma, hacia 1630, pinta en los jardines de Vía Medici, pinta dos cuadritos al óleo sobre lienzo que son un poco como un ejercicio para él y ejercita en su mano en un tipo de pincelada que posteriormente se ha considerado estos cuadros el inicio de la pincelada, una pincelada cortita, escueta, minuciosa y que se ha tenido luego, que luego tomarían los impresionistas, que no fueron los inventores de este tipo de pincelada, pero sí los que la utilizaron de una manera recurrente, bueno, pues para pintar esta vista y otra, y esta en concreto es de la Villa Medici, donde había, ya veis, una especie de mirador con una serliana, como veis, esta forma arquitectónica se llama serliana, porque aparece en el libro de Serlio, y donde estaba esta,
esta escultura. Bueno, ya veis aquí también, he traído simplemente esta Ariadna abandonada por Teseo en Naxos, de Angélica Kaufmann, esta pintora del 18, bueno, pintora femenina, y luego tenemos una suerte de alegorías de los ríos que van a servir también de inspiración para un montón de pinturas alegóricas en las que aparecen estos personajes, los ríos, que van a ser representados mediante un hombre barbado, mayor, barbado. En este caso tenemos esta alegoría del Nío, que es un grupo escultórico que resaltó, entre otros, como representación alegórica del río Nilo, rodeado de 16 niños, que corresponden a los codos que debía tener el río durante su inundación. Ya sabéis que estos los codos de profundidad, ¿no? La medida del codo que suponía que la cosecha iba a ser buena, ¿no? Si llegaba esa inundación a esa altura, ¿no? Bien, en el caso de este río, se sabe que es el Nilo porque, ¿veis? Aparece acostado y apoyado sobre una esfinge, ¿no? Bien, también tenemos otras alegorías del río Nilo y en este caso a la derecha es del río Tíber porque aparecen aquí debajo Rómulo y Remo con la loba, y este conjunto de dos son dos esculturas que proceden de las termas de Constantino en el Quirinal y que habían sido traídas a la Colina Capitolina en 1517. O sea, se encontraron en las termas de Constantino en el Quirinal y se llevaron a la Colina Capitolina en 1517 para incorporarlas al Museo Papal de Escultura al aire libre. Las dos corresponden con el modelo del dios tendido habitual en Roma para identificar a las divinidades fluviales, como el colosal marforio que se encuentra en el patio novo. Bueno, estos son esculturas, ya veis, de época de la escuela alejandrina y periodo helenístico. En este caso tenemos también, pues veis, aquí el río Darro, en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. ¿Veis? Aparece. En este caso es curioso porque no aparece como un hombre barbado mayor, sino una especie de joven bastante esquelético, por cierto, pero que ya veis que tiene en su mano como una granada y un jarrón, que es el jarrón de donde se vierte las aguas, ¿no? Lo que es el río. Aquí tenemos de la misma tipología un grabado de Diana descansando del siglo XVI. Ya sabéis, esta Diana de Fontainebleau, esa Diana de escuela manierista que bueno, que la tenemos en Fontainebleau y formaba parte de una alusión alegórica a la Diana, a la dama de Poitiers, perdón, a la, al amante, al amante del rey de Francia. Bueno, luego tenemos la alegoría de la pintura. Aquí os he traído de Juan del Espinal, un pintor de la segunda mitad, vamos, sí, del 18, en la que aparece la alegoría de la pintura con una suerte ¿veis? Aquí de dioses mitológicos y un río. ¿Veis? Aquí a la izquierda un hombre barbado con un cántaro, también con un río, ¿no? Bueno, la alegoría también del nacimiento de Carlos Eusebio, para que veáis, de Zacarías González Velázquez, del 19, perdón, de finales del 18, una cosa totalmente clasicista, en la que aparece, veis, el río aquí a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Imagino que este río, bueno, no sé si será el Manzanares. Aquí no sé exactamente, sí, seguramente esto podría ser con estos el pardo, pero bueno, eso habría que mirarlo, habría que asegurarse. Bien, tenemos también, para que veáis, alegorías del río, no solamente de época romana pagana, sino que también aquí veis con un bautismo de Cristo en los mosaicos del baptisterio arriano de Rávena aparece el río como representación de un hombre barbado, ¿no? Curioso también que aparece aquí Jesucristo desnudo y el agua deja ver los genitales, que en algunos de los casos estos en los que aparece, esto lo aprendí o lo vi en esta exposición, que no sé si todavía está,
de El espejo oculto, que es una exposición que se está viendo ahora en el Prado. Entonces aparecen en muchas ocasiones personajes como Cristo o como personajes hebraicos que en los genitales se ve claramente que está circuncidado, como una forma de acercarse a la cultura hebraica de todos estos personajes que realmente eran israelitas, ¿no? Bueno, vemos también aquí el río Geón en los mosaicos de Libia. Bueno, ya sabéis que en el caso de este arte musivario eran muy famosos o muy las escuelas del norte de África para hacer este tipo de... Bueno, luego también tenemos aquí, en este caso, eh, así como las mujeres, así como los hombres solían ser hombres barbados y eran ríos, las mujeres solían ser afluentes, solían ser pequeños arroyos, pequeños afluentes, ¿no? Y son las ninfas, que son las diosas de este tipo de obra, de tipo de manantiales y de pequeños arroyuelos. Bueno, en este caso os he traído La fuente de los inocentes de Jean Gougon, que están en París y que en muchos casos, por lo que se ve, lo he comentado con algunos, cuando van a París no lo ven. Esto está muy cerca del Pompidou, con lo cual es pasarse por la plaza, y es una fuente de tipo renacentista que es de las pocas, bueno, o de las más insignes obras de escultores renacentistas franceses. Y veis que tienen entre estas pilastras acanaladas estas representaciones de ninfas. Ninfas que, como veis aquí en este caso, aparecen vestidas a la griega con esas túnicas desarrolladas o representadas a la manera de lo que llaman los paños mojados, ¿no? Bueno, seguramente inspirada en esta misma obra que la tenía allí delante en París, Ingres pinta esta fuente o el manantial, que es esta mujer desnuda, joven, con el cántaro, y en la que eh, añade claramente un par de flores simbólicas. Por una parte, un lirio azul, que casi no se ve aquí, pero es un lirio azul, que corresponde a la castidad. Y el lirio blanco, que pertenece más que a la inocencia, a la virginidad, que es la que se suele poner a la Virgen, ¿no? Unos, unos, unas flores blancas, azucenas, ¿no? Bien. Bien, en otros casos tenemos aquí también del periodo helenístico de la escuela, esta vez de Pérgamo, el gladiador Borghés. El gladiador Borghés, que es un mármol de tamaño natural tallada en Éfeso en el siglo I antes de Cristo por Agasio de Éfeso y está firmada en el tronco. Fue hallada en Etuno en el año 1611, o sea, ya a principios del 17, incorporada a la colección Borghés de Roma, hoy en el Louvre. En el siglo XVII se llevó a cabo una restauración errónea de la estatua, ya que se pensó que representaba a un gladiador que se estaría defendiendo de un personaje a caballo, que vendría por encima. Estaba entre los trabajos de la antigüedad más admirados y copiados en el siglo XVIII, proporcionando a los escultores un canon de dimensiones, cercano a Lisipo. Bien, y esta obra, veis, va a ser utilizada, en diversas obras, en diversas pinturas. Como veis aquí, La paz concertada en Angers, bueno, pues en esta obra tenemos aquí a este personaje claramente inspirado en el gladiador Borges. Y aquí, en este caso, Watson del tiburón, de un pintor ya de finales del 18, Sigurd Copley, que veis también que reproduce el mismo tipo. Y aquí, bueno, aquí algunos más, el triunfo de Baco de antes de 1635, en este personaje que tira del carro, o en este otro, de Norandino y Lucina descubiertos por el ogro, de Giovanni Lanfranco, en la Galería Borghés, y que esto es una cuestión mía, pero que estoy convencido que corresponde, pero esta obra está hecha en 1508-10, con lo cual no correspondería con este dato que dan aquí, por cierto. Con lo cual pasa un poco lo mismo que os he comentado antes con las pinturas esas que aparecieron en la casa de Julia, que es posible que este dato
no sea correcto, porque para mí esto es innegable, que este personaje está basado en este. Pero bueno, este es una obra Bueno, luego también tenemos aquí otras obras inspiradas en este caso sería en Apolo y Dafne de Bernini, o este otro del rapto de las Sabinas de Poussin, pero que ya veis que son unas inspiraciones como recurrentes, ¿no? Porque en principio estaría esta, que es el rapto de las Sabinas de Juan de Bolonia, que es el anterior, ¿no? Porque esto correspondería a época manierista. Esta otra, que correspondería a época barroca, que es el rapto de Perséfone, que está en la Galería Borghés y pertenece a Bernini. Y bueno, y luego tendríamos este otro, que ya veis que tiene el mismo tipo, ¿no? Es el mismo tipo de abrazo y demás. Bueno, y luego tenemos también algunas obras que no solamente han servido de fuente, sino que han sido directamente copiadas. Tener en cuenta que en su momento las copias no tenían el sentido, digamos, peyorativo que tenemos ahora, sino que en muchas ocasiones quien quería tener un determinado tema, pues lo mandaba a copiar, ¿no? Entonces, en el Prado, por ejemplo, tenemos varias copias. En su caso, por ejemplo, de El rapto de Ganímedes, que en principio estaba pintado por el Corrello y que Felipe III se lo regaló a su primo, a Rodolfo de Austria. Entonces, cuando lo regala, para no quedarse sin ese tema, lo manda a copiar. Entonces, y tenemos varias obras también. Hay otro Cupido que también que está montando el arco en la misma sala del Prado, si no lo ha cambiado. Eh, mm, También aparece, pues eso, en la misma circunstancia, ¿no? Lo regala y lo manda a copiar, ¿no? Por otra parte, también tener en cuenta que se consideraba de alguna manera como una especie de honor el pintar, o sea, un ensalzamiento del pintor anterior al pintor al que estabas copiando, el realizar una copia de su obra, con lo cual tenía unas connotaciones y un aura totalmente distinta de la que tiene actualmente. Bien, en este caso tenemos este cuadro que dice: el cuadro grande de Adán y Eva de mano de Tiziano, inventariado el 21 de mayo de 1558 entre los bienes de Antonio Pérez. Antonio Pérez, sabéis que era ese secretario de Felipe II, que cuando cayó en desgracia se revolvió como contra él, bueno, pues porque entre otras cosas decían que había junto con la princesa de Éboli, había maquinado contra el rey y, bueno, cuando cayó en desgracia tuvo que huir y fue el que comenzó un poco y que dio pie a la leyenda negra de Felipe II, con todo aquello de su hijo, que se había matado al hijo, al hijo Carlos y demás. Bueno, mm, al infante cuando realmente lo que debía de ser es que el tal príncipe pues debía de tener problemas, problemas psicológicos, ¿no? Bien, bueno, el caso es que estuvo entre los bienes de Antonio Pérez, ¿no? Con respecto a la cronología, consta que Tiziano pintó para Gonzalo Pérez, padre de Antonio, desde la década de 1530 y que ese todavía recibió obras suyas en el 73. O sea, que el padre de este Antonio Pérez mmm, mandó pintar a Tiziano diversas obras que estaban en poder en su momento de Antonio Pérez y que luego cayeron en manos de Felipe II. La crítica suele fechar esta pintura a inicios de la década del 50, lo que parece compatible con el modelado aún definido de las figuras y la utilización de la escultura del galo moribundo. Aquí esto es a mí personalmente no me parece que esto esté basado en el galo moribundo. El galo moribundo es esta obra en la que aparece con el brazo, es lo único que se me ocurre, ¿no? Del brazo. También es una obra que fue bastante inspiración para otras obras, ¿no? Bueno, bien, en este caso dice: la crítica suele fechar a inicios de la década de los 50, lo que parece compatible con el moderado aún definido de las figuras y la utilización de la escultura del galo moribundo para Dan, al coincidir con la época de mayor impacto de este grupo helenístico en Tiziano. Sí, porque este grupo debía de pertenecer
a la colección de un veneciano. Bien, bueno, en el caso de Adán y Eva, tenemos algunos otros con este personaje del demonio enroscado en el árbol. Tenemos otros precedentes, en este caso que es un precedente de Rafael. Lo siguiente sería este, que es el de Tiziano, y luego Rubens, en una de las estancias que tuvo en Madrid, mm, que le dio lugar, o sea, que le dio oportunidad de ver las colecciones reales, cuestión importantísima, porque los pintores tenían en cuenta que no era como ahora que tenemos toda suerte de medios de comunicación. Entonces, los pintores que querían conocer la obra de otros pintores, lo único que podían hacer era desplazarse hasta los mismos o obtener dibujos o grabados de los mismos u obra directa y luego también conocer las grandes colecciones, ¿no? Entonces, todos estos pintores como Velázquez o como pintores como Murillo, invitado por Velázquez seguramente a Madrid para conocer las colecciones reales y tal, pues era una oportunidad importantísima para conocer pintores de otras latitudes, pintores de otras latitudes, otras escuelas, otras formas de hacer, ¿no? Entonces, Rubens va a copiar a Tiziano, pero en este caso tenéis que ver me vuelvo a remitir a la presentación esta que os he enviado, vamos, que la tenéis en vuestro espacio para poderla ver. Me tengo que remitir a los estudios de Wolfing. Wolfing es una de estos analistas de la imagen que van a definir 5 caracteres o 5 conceptos para el Renacimiento y 5 para el Barroco. Entonces, en el Renacimiento, entre otros, va a hablar, en el caso del Renacimiento, de lo superficial. Lo superficial quiere decir que, en este caso, los personajes aparecen como en un primer plano, tienen un claroscuro volumétrico que da lugar a unos volúmenes, pero que no da lugar a una ambientación, de forma que ellos aparecen en un primer plano y hay como otro plano otro plano paisajístico detrás, pero como si actuara el plano de atrás como telón de fondo. No como en el caso del barroco, que se da lo que se llama lo profundo frente a lo superficial. El concepto que define este tipo de efecto es lo profundo, de forma que, como veis, los personajes están mucho más involucrados en el paisaje. Y el paisaje y los personajes tienen unos volúmenes. Los personajes, fijaos aquí, por ejemplo, el hecho también de cambiar, se habla mucho del cambio de actitud de Adán. Cambio de actitud que aquí parece que retrocede, es mucho menos proactivo, y aquí en cambio parece que avanza para detener la acción de Eva. Pero además, fijaos que gira un poquito el hombro y da una sensación de una mayor profundidad, porque la iluminación del hombro y de esa espalda le da esa redondez, lo mismo que aquí las sombras y demás, dan esa redondez que implica una mayor calidad ambiental, ¿no? Como que el fondo y ellos están colocados en unos fondos mucho más volumétricos, ¿no? De una forma mucho más profundo. En este sentido, el ejemplo que se pone siempre es el de las meninas. El de las meninas, que se habla de que el aire puede circular entre los personajes y se ve claramente cómo por medio de unas calidades colorísticas mucho más acusadas y un dominio de la luz mucho más acusado, logran dar, ya digo, esta sensación ambiental, ¿no? Esto es lo que se denomina en algunos casos perspectiva ambiental. Ya no sé si vamos al Prado, lo veremos en directo, pero yo creo que lo podéis comprobar aquí, como estos personajes están como delante del telón y estos en cambio están mucho más involucrados. Fijaos, este brazo de ella, como con respecto al árbol, tiene pues ese sentido más. Bueno, luego tenemos también de Tiziano una serie de obras
que van a influir en los demás, como es esta Danae, y que va a influir en este Van Dyck, como veis, o estos otros, este otro de Sandro Botticelli, Natividad Mística, que va a influir en Gaetano Previati, ¿veis? Con esta especie de, de mujeres vestidas con telas glamurosas y que están volando. Bueno, aquí es comentaros aquí en Santo Botticelli que así como en otro momento hemos visto y hablado de esa positividad, de ese sentimiento humanístico que hacía al hombre del Renacimiento el centro de todas las cosas y ese intento de aunar lo que se llama humanismo, ¿no? La filosofía pagana con la filosofía tomista medieval. Hay un momento en el que en Florencia, pues eso, surge Botticelli haciendo el primer desnudo de una mujer que no fuera Eva, porque durante toda la Edad Media no se representa a ninguna mujer desnuda más que con esa disculpa, digamos, del relato bíblico de la desnudez de Adán y Eva en el momento del pecado original, ¿no? Que en el caso que estamos viendo aquí, por ejemplo, como se sabía que se iba a mandar, como Tiziano sabía que se iba a mandar a una corte, que la corte del siglo XVI de Felipe II, que era eminentemente religiosa y muy puritana, los cubrió, como veis, con estas hojitas que están aquí estratégicamente colocadas, ¿no? Bien, en el caso de lo que estamos hablando, hay que tener en cuenta que Botticelli en ese momento de mayor permisibilidad, pinta la Venus desnuda. Pero hay un momento en el que los Medici son arrojados o son expulsados de Venecia y por las maquinaciones, digamos así, de Savonarola. Savonarola, que es un monje, me parece que es dominico, que es un monje integrista, de forma que consigue crear en Florencia una república teocrática, cuando ya aquello estaba como bastante abandonado, ¿no? Toda esta cuestión de poner a Dios como centro de toda la creación. Entonces, hay un par de años en el que se queman libros bueno, de alguna manera, bueno, se da como un paso hacia atrás en este sentido, ¿no? Hasta que, eh, bueno, debido seguramente a las acusaciones por parte de Savonarola de todo, entre otras cosas, contra el papado. Bueno, se consigue nombrar a Savonarola hereje y es quemado a la hoguera, ¿no? Pero de cualquier manera, la presencia de este personaje hace que la pintura de Botticelli cambie totalmente y se haga como es en este cuadro. Este cuadro mucho más estática, mucho más fúnebre, con estos colores como negros que tienen todos estos personajes y cambia totalmente el sentido de su pintura. Esto es importante decirlo y bueno, pues lo comento ahora gracias a este cuadro. Y tiene una serie de pinturas, son todas pinturas religiosas, abandona totalmente el registro, el género mitológico, y son pinturas además que se consideran que son menos geniales que las anteriores. O sea, es algo así como si Botticelli perdiera algo de su anterior gracia, ¿no? Bien, bueno, también tenemos aquí otras pinturas, en este caso la pongo como ejemplo porque es un pintor este de Díaz Olano, es un pintor de mi tierra, de Vitoria. Y porque me llamó mucho la atención en su momento que vi este cuadro primero, este de la izquierda, Reflexiones de un ambiente, ni más ni menos de que en 1894 en Italia, y que da lugar de alguna manera a esa pintura, en este caso es clasicista de tipo romano, del clasicismo romano, que, eh, que comienza de alguna manera esta pintura de inquietud social, ¿no? Sin llegar a ser lo de Millet, sí tiene este deje, este pequeño apunte de cuestionamiento moral, ¿no? Como un pobre aquí asiste al pasar por delante
de un café, de un restaurante, ve cómo por dentro están esto. Esto no deja de ser un poco curioso porque normalmente estos restaurantes, como aparecen aquí, solían tener ventanas, o sea, las ventanas solían tener cortinas y no se solía ser. Actualmente es mucho más, todos los escaparates y todas las tiendas son mucho más externas, porque se trata de que entres a consumir, ¿no? Pero entonces no. Pero de cualquier manera, aquí, pues ya veis, este pintor italiano hace esto y seguramente a remedo de estas, a rebufo o remedo de esta pintura, Díaz Olano pinta esta otra. Pinta esta otra dándole un sentido muchísimo más burgués, mucho más brillante. La modelo es una modelo que era justamente la mujer de su benefactor, de su mecenas, y bueno, ya veis que desarrolla un ambiente burgués extremadamente lujoso, ¿no? Con elementos de bodegón, como veis, donde hay con todo un despliegue de elementos de la mesa de tipo Napoleón III, ¿no? Con lo mismo que este sofá de Capitoné o el espejo que está aquí arriba, el espejo también de molduras o esta o esa lámpara, bueno, de final de siglo ya electrificada, como podéis ver, ¿no? Bueno, el caso es bueno, pues eso, que se ha dado esa fuente tan cercana. En realidad, este Diazolano tenía una, una modelo que era italiana. Entonces pasó una temporada en Roma y seguramente por eso vería este tipo de pintura o este pintor, ¿no? Bien. Eh, bueno, luego también tenemos del 19 otros pintores, como en este caso Manet, de este Mendigo con ostras, que y me imagino que habréis identificado inmediatamente la inspiración en el Prado. Tener en cuenta que Manet va a ser uno de los pintores que llega aquí a mediados del siglo XIX, llega a España y se enamora del Prado. Se enamora del Prado y descubre pintores como Velázquez que no eran tan conocidos en Europa, porque tener en cuenta que Velázquez es un pintor que había sido, o sea, que había pintado siempre para la corte, en un reducido, digamos, ¿no? Y sus obras están acaparadas por el rey y no tiene grandes pinturas que salgan fuera de España, quitando algunos retratos que se hacen y que se conocen, como unas miniaturas que se hicieron para el conde duque de Olivares, y algunas, de hecho están en colección, una está en colección, en la colección de las Galerías Reales, pero me parece que se compró justamente en el extranjero. Alguna otra debe de aparecer en alguna otra corte europea, pero la cuestión es que fue un pintor que quitando que fue un par de veces a Roma y que realmente realizó allí algunas obras de un gran reconocimiento, como es el León X el retrato de León X de Inocencio X, perdón, no es León, de Inocencio X de lado de Fanfini, también otro pintor que luego se habló que era el Barbero y no, es un noble italiano que fue comprado en el Prado y que está actualmente en el Prado, o el retrato de Juan Pareja, que debió de hacerlo también en Roma. De cualquier manera, no fue tan conocido, por ejemplo, como Murillo. Murillo tuvo la suerte de tener un mecenas que era, ¿cómo se llama este? Ay, perdonadme un momentito. No.
Perdonadme, está mirando en la biblioteca porque tengo aquí el catálogo. Justino de Neve. Justino de Neve fue un prelado que que le encargó bastantes obras y funcionó un poco como mecenas en algún momento de Murillo y fue nombrado embajador en Londres. Entonces fue a Londres con algunas de sus obras y por eso es la razón por la que Murillo era conocido en Inglaterra y en la época del siglo XIX o del XVIII, perdón, hubo tanto gusto por las pinturas de Murillo. En este sentido, pues eso, Velázquez en cambio no era conocido tan internacionalmente. Y es en este momento, y gracias seguramente a Manet y a algunos otros pintores, que Velázquez es reconocido más internacionalmente. Bien, bueno, ya veis cómo claramente el mendigo con ostras se parece, bueno, está tomado claramente del Menino y Esopo de esto. Luego, por otra parte, tenemos este recurso tomado del Pablo de Valladolid, del hecho de que el fondo, veis, es un fondo continuo que no tiene línea de horizonte y el personaje está asentado en el suelo única y exclusivamente gracias a que tiene una sombra, que es lo que utiliza en el pífano. Este pífano que en su momento hubo una exposición aquí en España de hace unos años de Manet y se pudo contemplar el cuadro en una comparativa uno con otro. Bueno, también tenemos en algunos otros casos, como este cuadro que descubrí de Francisco Gómez Soler, eh, para un, para unos carteles publicitarios de una marca de champán. Bueno, luego tenemos a Manet, bueno, ya veis cómo toma de la escuela española todos estos referentes. También podríamos hablar de un referente para mí, por lo menos, en estos dos, sobre todo en el de derecha, Zurbananesco. Bueno, ya veis el actor trágico como Hamlet, o un matador, y una suerte de pinturas, digamos, españoladas que un poco también en este momento romántico de tanta influencia de lo español gracias a la ópera Carmen, ¿no? A la ópera Carmen. Bien. Luego también tenemos otras fuentes, como pueden ser estos cuadros, estos grabados de Durero. Sabéis que Durero va a hacer una serie de grabados. Los flamencos y holandeses eran muy dados a hacer grabados porque tenían una clientela burguesa que en muchas ocasiones no llegaban a adquirir las grandes obras, pero sí podían adquirir grabados y era una fuente de ingresos importante, tan importante como que nuestro amigo Durero va a hacer, como veis aquí, una especie de anagrama con sus letras A, D, ¿no? Para que no fueran copiadas o que no fueran falsificadas. Bueno, vemos aquí, en este caso, tenemos esta obra dentro de la Gran Pasión. Mira, dice, en 1500 años concluyó el proyecto emprendido 15 años atrás de publicar La Gran Pasión. El nombre de la serie se debe al tema y a su formato, casi monumental. En La Gran Pasión, Durero aplica casi sistemáticamente el principio del claroscuro, el contraste entre luz y sombra que da mayor volumen y realidad a sus figuras, al tiempo que unifica el espacio y lo convierte en algo coherente, cuyo análisis nos permitirá conocer y gustar realidades apasionantes y sorprendentes. Bueno, aparte de este comentario, esto viene al caso de la dificultad que entrañaba para hacer estos grabados. Ya sabes que hay que hacer una matriz metálica y, bueno, pues el hecho de hacerlo con buril, con las distintas rayaduras, pues bueno, para hacer las matizaciones de las sombras de la luz no es fácil. Bueno, aquí a lo que vamos es que, fijaos, en este caso, este personaje que está aquí, esta es el tema, este es Cristo sacando del limbo a una suerte de personajes. En este caso tenemos aquí a este personaje, que no sé si exactamente es Noé o así, pero que sirvió seguramente al Broncino para realizar esta obra, este retrato, digamos, casi a lo divino de Andrea Doria, el almirante de la flota veneciana en la batalla de Lepanto. Bueno, ya veis que aparece como si fuera un dios, como si fuera el dios Poseidón, en referencia a su trabajo como marino, pero semidesnudo, un poco a la manera
a la manera que aparece totalmente desnudo Carlos V, hecho por Leoni, ¿no? En el que lo tenemos en el Prado. Sabéis que la escultura esa de Carlos V se compone de una estatua desnuda que luego se le coloca encima una armadura y tenemos las dos formas. En ese sentido es interesante o importante destacar el arrojo, digamos, o el carácter humanista del rey, o sea, del emperador, de Carlos V, que se dejó retratar desnudo y que podía parecer desnudo, bueno, que podía parecer una cosa poco conveniente a la Dignitas, aunque en realidad lo que aparece es, no sé si será real toda esa musculación y todo ese cuerpazo, pero se aparece como un héroe antiguo, ¿no? Como un héroe mitológico, ¿no? Que es en este caso lo mismo, ¿no? Bien. Bueno, luego tenemos también aquí el del Moisés de Miguel Ángel, seguramente todas las barbadas, pues bueno, seguramente dan lugar a esta obra de Sansovino, el de Sansovino del Palacio Ducal de Venecia. Y tengo que he sacado unas fotos estas navidades que he estado en Toledo de la reja de la reja del coro. A ver si la puedo traer para el próximo día y os la enseño, porque es muy curioso. En la reja del coro, en uno de los plintos, aparece justamente un personaje barbado igual, que yo creo que es, ahora no lo recuerdo, pero yo creo que es también una representación de Neptuno, ¿no? Bueno, bueno, luego tenemos también todas estas pinturas que en un primer momento realiza Tiziano y que posteriormente mm, a su imagen o con esa inspiración va a realizar Rivera. Tener en cuenta que estas son pinturas muy importantes en cuanto al destino propagandístico de las mismas. Estas obras de la izquierda fueron realizadas para María de Hungría, para su su palacio de Vilche en Bélgica, y que formaba parte también de la misma manera que hemos hablado del Salón de Reinos posterior, también formaban parte de su galería más importante, esa galería de recibimiento de los poderosos. Tener en cuenta que en todas las cuestiones diplomáticas y demás, pues se recibía en lugares emblemáticos, y esos lugares emblemáticos se creaban con lo que hemos estado hablando anteriormente, un discurso de poder. Entonces, aquí estos dos es un discurso de poder y un discurso de aleccionamiento, pues ya sabéis que tanto Sísifo como Ticio o Prometeo, etcétera, son personajes que de alguna manera han desobedecido a los dioses y los dioses les han castigado por oponerse a su poder, ¿no? Entonces, esto era un aviso a navegantes: cuidadín, cuidadín, que no te puedes rebelar, porque si te rebelas el poder te va a castigar. Bueno, en este caso Rivera, pues también el mismo tipo. Lo que pasa es que aquí también podríamos hablar de un poco de lo mismo que hemos hablado antes, de la diferencia entre el barroco y el renacimiento. El renacimiento, aunque esto es manierista, superficial, y lo otro mucho más, bueno, y tenemos más, hay hasta 5 caracteres. Bueno, aquí tenemos también de Diana y Calisto. Ya sabes que Diana era una mujer, era una diosa que se tenía por virgen y que presumía de ello y cazaba junto con una suerte de vírgenes también. Lo caso es que la pobre Calisto cae en las garras de Zeus y la embaraza. Y entonces, bueno, pues esto Diana le va a castigar, y en este caso ya veis que está indicándole, ¿no? Está señalándolo digitalmente, ¿no? Veis que este cuadro de Sebastiano Ricci, que ya sabéis que es un pintor de escuela madrileña, está para mí claramente inspirado en este otro, ¿no? En este otro de Diana y Calisto, de Tiziano, que en este momento está en Inglaterra junto con una pareja. Y ya os comento también una anécdota, que estos cuadros que pertenecían a un... Están en Inglaterra, están en Escocia. Y me parece que es en el este de Glasgow. Bueno, está en Escocia, seguro. El caso es que tiene una pareja y que el título, que era el propietario de estos cuadros, lo quiso vender en un momento determinado. Y entonces en Inglaterra, en vez de hacer como aquí, que se lloró mucho porque la Thyssen vendió un cuadro de Constable, lo que hicieron fue hacer
un crowdfunding que una parte pagaba el Estado y otra parte pagaban bueno, los dadivosos mecenas que quisieron que este cuadro no saliera de Inglaterra, porque en Inglaterra, a diferencia de España, el trasiego de obras de arte es libre, ¿no? Entonces aquí, pues eso, pusieron verde a la baronesa que hacía con lo suyo lo que quería, y bueno, y allí no. Bueno, el caso es que, bueno, luego tenemos también estas otras, El rapto de Europa, también otra copia de Tiziano, o sea, una copia sobre Tiziano, hecha por Rubens en el mismo momento que habíamos hablado de los anteriores. Lo que pasa es que en este caso, El rapto de Europa está actualmente salió de España y está en Boston, ¿no? Y lo que tenemos en España es la copia de Rubens. También tenemos del mismo tipo de copias Tiziano, la Bacanal de los Andrios, en el Museo del Prado, y está otro en el Nacional de Estocolmo. De esta debe de haber más de una copia. Bertuno y Pomona, también, que lo hemos comentado antes, aquí están bueno, que también está claramente inspirado en este otro. Este otro que es una inspiración un poquito más difícil, pero es claramente de Veronés, un triunfo de Mardocheo, que es uno de estos, eh, ¿cómo se llama? Bueno, generales, que yo creo que es Mardocheo, yo creo que es, bueno, no me voy a meter en eso. El caso es que tenemos este cuadro de Veronés, que como veis es una pintura hecha con un escorzo importantísimo, ¿no? De forma que se ve como los, los que, el ejército que marcha triunfalmente está siendo vitoreado desde un templo, desde un edificio con columnas salomónicas en un escorzo tremendo, y que Delacroix seguramente se sirvió de él para realizar este otro obra de la la justicia de Trajano. Bueno, voy a comentar lo que no sabe. Este Mardocheo, me creo, si no, a ver si me lo miráis y me informáis, debe de ser uno de estos jefes militares israelitas de la época de los macabeos y de todos estos, me pega. Bueno, de cualquier manera, seguimos. Ahora voy a pasar muy rápidamente porque yo creo que ya se ha cumplido la hora. No sé si estamos en, en, en las mismas diapositivas, pero voy a acabar la presentación, que creo que la otra vez no llegué a acabarla. Bueno, tenemos una suerte de grabados, como veis aquí, Nióbide muerto. Bueno, estos Nióbide son los hijos de Niobe, que era una mujer que retó a la diosa por diciendo que ella podía tener muchos hijos y en cambio la diosa no. Entonces, bueno, le castigan matándole a todos los hijos y delante de ella y tal. Bueno, el caso es que tenemos aquí esta, mm, este grabado de Battista Cavaliere, que se ve claramente que va a inspirar a Poussin en todas estas obras, ¿veis? De todos estos personajes tirados por el suelo, digamos así, ¿no? Unos de tipo mitológico y otros incluso religioso, como el que Cristo del Puente Muerto. Bien, también esta lamentación sobre Cristo muerto de Poussin, veis, no solo para mí, no solamente en la cuestión de la posición del este, sino también en estos colores como tan metalizados que tiene en este caso Andrea del Sarto, como veis aquí en esta piedad. También tenemos en este martirio de San Erasmo de los Museos Vaticanos, que tenemos aquí una obra que no sé si es exactamente, no, no, yo no creo que es de un flamenco, a ver si bien, bien, sí, de Rubens. Bueno, de Rubens y Taller, casi seguro. Pero bueno, de Rubens, el martirio de San Lorenzo, que también tiene el martirio de San Erasmo, ¿no? Bueno, esta inspiración con el personaje, que en este caso parece que es Hércules, con los angelitos, ¿veis? Con aquí, este parece que es más bien Zeus, pero es un poco la composición, ¿no? El personaje más o menos recostado que le están sacrificando,
Fijaos también en la cabeza de este personaje con esa venda en la cabeza, corresponde con este, etcétera, ¿no? En este caso es curioso porque la inspiración parece ser, pudiera ser que se ve en en un relieve, porque fijaos cómo el casco este que está aquí debajo, aparece aquí, luego es muy evidente que está basado en esto, ¿no? La muerte de Germánico. Bueno, también, y también el personaje que está llorando, en el otro caso está de espaldas, pero bien. Luego, fijaos, en este caso es a partir de Poussin, nuestro amigo Francis Bacon hace esta obra que recuerda de alguna manera, la de arriba y abajo, recuerda un poco a los campos de color. Y luego en el centro está realizado, ¿veis? Este personaje que además tiene como esa especie de sombra siniestra. Bueno, está inspirado ahí, ¿no? Bien, también algún otro boceto para la Matanza de los Inocentes, de pues en una primera versión que tenía esta otra terminación, ¿no? Luego, el Imperio de Flora, ya veis que tiene aquí un artista dibujo de un puteal, ya sabéis que un puteal son esas aras de forma redonda, esa especie de, sí, de, de aras o de altares de forma redonda, en la cual aparecen, pues eso, una especie de bacanal que es el Imperio de Flora, que tenemos aquí también, ¿no? Para dibujar el Hermes que aparece a la izquierda, el Imperio de Flora, Poussin recurrió a la representación de ritos bacanales, tal y como se contaba en un relieve redondo clásico documentado en varias ocasiones en el Museo de Babel de Casiano da Pozo. ¿Veis? Aquí. Estos, estos, estas Hermes que ya sabes que una herme o una herma es una, una representación escultórica de un personaje de torso y que acaba en una columna más estrecha abajo que va arriba, en una estípite. Bueno, pues aparece en muchos casos como pan o como un fauno en jardines dando con una connotación bacanal, un poco erótica y tal, ¿no? Bien, ya veis aquí que también en el Imperio de Flora aparece toda esta especie de galería hecha con hierros o con maderas para que trepen los árboles, especies arbustivas que crecen y hacen pérgolas o galerías a la sombra. Bueno, y ya damos por terminada la clase. Bien, os insisto por favor en que me mandéis un, un correo para que yo tenga vuestra dirección y cualquier pregunta, cualquier cuestión, pues la tratáis conmigo. Nos veremos el próximo viernes con la segunda sesión y bueno, pues nada, desearos solamente muy buen año y muy buenos Reyes. Hasta luego entonces. Ya sabéis que la presentación va a ser de dos partes.